en DTV, el periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo andan? En un día donde hay de todo, hay mucha actividad parlamentaria, muchas comisiones que se van reuniendo y todo lo que fue dejando la semana porque ha pasado o ha sucedido de todo y lo queremos analizar, queremos que no te pierdas ningún detalle. Hola Vero, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo te va? Muy buenos días para todos. Y hoy también trabajo de comisión. Nos va a seguir a nosotros la Comisión de Ciencia y Tecnología, que está tratando un proyecto para promover el financiamiento del sector privado, lo que es la ciencia y tecnología, que también se está tratando en el presupuesto 2021. Claramente vamos a tener todos los detalles en ese aspecto. ¿Qué tal, Pato? ¿Cómo estás? Hola, Meli, ¿cómo te va? Yo voy con un tema que está muy ligado a las consecuencias de la pandemia. Porque con la pandemia ha hecho una explosión notoria todo lo que tiene que ver con las compras virtuales, ¿no? Claro. Básicamente, bueno. A partir de ahí, hoy hay reunión, tiene que ver con todo lo que se vincula con defensa de los derechos del consumidor. Vienen especialistas de este tipo de cuestiones, defensa del consumidor, pero básicamente va a apuntar esto a este nuevo sistema que son compras online y toda la problemática que hay. Históricamente uno tenía problemas con los servicios, históricamente. Bueno, ahora vos has contado algunos casos, en las compras online hay numerosas cuestiones muy particulares que van a ser tratadas en este nuevo código de defensa del consumidor que habrá que ver cómo resulta, donde uno siempre tiene sus dudas, porque todos somos testigos de que a veces uno tenía problemas y ¿qué me decían a mí? Andá y quejate con los medios, que es el camino... Claro. Quejate en Twitter. Quejate en las redes sociales, ¿no? En Twitter. que es un camino que les preocupa mucho. Bueno, habrá que ver si esto que pasaba con la economía real ahora también se traslada a la economía virtual, pero es uno de los temas de hoy, señora. Claro, que decís bien vos, también tiene o tiene su asiento en esta nueva realidad, en la pandemia, donde uno empieza, ha crecido muchísimo el uso de plataformas que no terminan siendo responsables ulteriores de las compras o las transacciones que uno hace, pero a los efectos de querer quejarse, uno va al lugar a donde se puso en contacto con ese producto que quería. Claro. Es todavía más complejo, si querés, encontrar un espacio o un canal para que del otro lado te atienda una persona. Y además debe ser una cuestión en los precios, a lo mejor sabe más la compañera Verónica, pero en los precios y en las compras son como muy diversas. Tenés desde una pizza que te llega dada vuelta, por ejemplo, que vale 1.000 pesos, hasta un televisor, una computadora que vale 100.000 pesos, o compras más importantes. No, y una me parece cosa... que debe haber quejas para todo tipo de rubro, No, me y parece, vuelvo ¿no? con lo mismo. Sí. Una cosa es que vos generes una transacción entre Claro. En un bien tangible. O sea, yo a vos te compro un vaso, me lo Exactamente, vendiste vos. en tal local, en vaso- calle Córdoba, efectivamente. El vaso me llegó roto y otra cosa es Y nos esas vimos, plataformas. Meli, y nos vimos con la vendedora, nos Sí, conocemos. pero en la plataforma no hay nada. Hay otra complejidad a la que Claro. están expuestos los consumidores, que son esas plataformas a donde te cruzan con un Claro. vendedor, pero la plataforma no es el vendedor. Exactamente. Es un tercer actor que entra en juego y es mucho más difícil llevar adelante un reclamo. ¿De quién es la culpa? Del gran bonete. El Exactamente. problema de los intermediarios, ¿no? Que ya lo veníamos viviendo hace unos años en nuestro país con las empresas de telefonía, con las empresas de servicios públicos, donde de hecho uno contrata el servicio y te mandan al teléfono, y esto ahora se ve en estas plataformas que no están legalizadas Tengo un siquiera, capítulo- las plataformas A ver, de por delivery supuesto. de comida, y que cuando uno quiere hacer el reclamo te dicen, bueno, no, nosotros del local lo mandamos bien, el delivery te dice, no, pero me lo dieron así. Bueno, y entonces ¿a quién le reclamo, chicos? Perdóname, en un sistema de medicina prepaga me tenían que mandar un mail que no llegaba y yo necesitaba que el mail me lo mandaran. Bueno, claro. Fui al lugar, en un mismo ámbito, 3 discusiones había sobre quién no me había mandado el mail. Claro. Digo, pónganse de acuerdo. ¿Viste? Porque unos me decían, andá a quejas dentro de la propia Claro. medicina privada. O Otra, los andá a bancos. ver sistema. Le digo, pónganse de acuerdo ustedes. Claro. Ellos mismos 3 lugares me Pero daban. viste- Apareció el mail finalmente, pero bueno. ¿Viste el camino que tiene que iniciar el consumidor? La cantidad de Terrible. información que tenemos que manejar. En un ratito hay más capítulos, porque filmé más, amplié la temporada de la queja contra el banco. Ah, muy bien. Bueno, claro. Entonces ni tengo hablar. más capítulos para aportar en este programa, no se lo pierdan. Y vos te lo, Por pero aparte, favor, vos te lo que nos tomás quedamos con con la humor, la incógnita. verdad que está bien.
Pero bueno, está Bombita Darín también. Hay mucha gente que reacciona mal, ¿eh? Obvio, Exactamente, obvio. claro. Pero es que te lleva una impotencia tan Totalmente. grande el hecho de Porque no no poder... tenés interlocutor. Claro, no poder reclamar factiblemente con alguien o uno que hace, termina haciendo una descarga con un call Exactamente. center, con un chico que está ahí muchas horas, Totalmente. precarizado, y la verdad que tampoco es la función. Que esos ¿no? pibes y esas pibas en general además te atienden desde Reconquista, Santa Sí. Fe, cuando vos Córdoba. compraste Con otra cuestión, en con otra Calle cuestión que Corrientes. son sistemas manejados por mucha gente que es sub 30 o sub 40. Chicos, no tenemos todos sub 30 o sub 40. Hay una vinculación con la tecnología, ¿me entendés? Digo que no, es para todos. Es que yo tengo mucho material para aportar. Pero claro. Yo creo que me tienen que invitar a la comisión. Pero bueno, claro, Por favor, ya lo exactamente. venimos pidiendo. Ay, que Dios nos mío. queremos Bueno, hacer a escuchar. propósito, capaz que es del banco, me están llamando, estoy al aire. Yo no, en ¿Pero este vos momento... estás pagando las deudas o no? No ¿Cómo sé, es? no Hay sé, que no ver. sabrá qué Claro. cosa acá. La situación. Bueno, Vale, sí. está del otro lado el diputado Alumé para hablar sobre educación, que es una de las comisiones que también ha dejado mucha información en semanas muy importantes en este sentido. ¿Cómo le va, diputado? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Los saludo y saludo a toda su teleaudiencia. Muchas gracias. Bueno, empieza una nueva etapa o el intento de una nueva etapa que es acompañar a los chicos. Algo hablábamos ayer con Vero, nuestra compañera, que nos contaba cuáles son todos los proyectos que están puestos en marcha o que se pretenden poner en marcha para acompañar a los pibes en la pospandemia. Contanos. La verdad que nosotros hemos presentado algunas iniciativas que ahora se están integrando a proyectos macro que tienen esencialmente el diagnóstico de que así como hoy la pandemia tiene su eje central en el sistema sanitario, creemos que en una próxima etapa ese eje va a estar en el sistema educativo porque es ahí donde se van a dar los grandes desafíos. Claro. Una vez que comience a regularizarse la actividad escolar y es de donde vamos a requerir las herramientas para poder enfrentar esos desafíos. Una de las cuestiones que estamos llevando adelante, que un poco también el proyecto se está integrando, tiene que ver en tratar de lograr diagnósticos acertados para poder responder esos diagnósticos con herramientas que le permitan principalmente a las instituciones educativas y a los docentes que van a ser protagonistas en esa reconstrucción, poder articular respuestas que realmente sean eficientes y efectivas, ¿no es cierto? Como se ha hecho tal vez en algunos otros lugares del mundo. Perdón, por favor, Diputado, señora ¿qué tal? diputada. Vero Benaim lo saluda. En ese sentido, usted ha presentado un proyecto de ley que tiene que ver con esta situación de la contención psicológica, sobre todo de los chicos, que me imagino cómo debe ser en el resto de las provincias lo que se está atravesando. Un poco esta iniciativa apunta básicamente a esto también que se está tratando en la Comisión de Educación, que va de la mano con el seguimiento de la trayectoria escolar en el marco de la pandemia. Exacto, se están integrando varios proyectos en el intento de lograr una ley que sea una estrategia integral para garantizar el derecho a la educación. En eso están las trayectorias educativas y los proyectos que se han presentado. Este proyecto de contención psicológica para el regreso a clase que presentamos en su momento con la diputada Rosso, con el diputado Contigiani, y estamos tratando de incorporar también a este proyecto macro el tema de la conectividad, que creo que va a ser una de las grandes herramientas que en el mundo está demostrando ser una de las herramientas para brindar respuestas, para lograr que los chicos puedan acomodar su trayectoria educativa y recuperar el tiempo perdido. Según informó el jefe de gabinete de Santiago Cafiero respecto a la conectividad en el país, son 682.159 chicos que están sin conexión en sus hogares en etapa escolar, digamos, en todos los niveles. ¿Cómo se pretende mejorar el tema de la conectividad? Bueno, la conectividad primero tiene que sincerarse a nivel país cuál es la realidad que existe, que creo que es muy importante los pasos que se dan desde el Ejecutivo. Segundo, convencernos de que la conectividad es una herramienta educativa, que hay muchos sectores políticos en Argentina que más que declamar un discurso no acompañan con la acción, defendiendo algunos intereses más concentrados. Y después, mucho tiene que ver con infraestructura y mucho tiene que ver con el desarrollo y la ejecución real de un plan nacional de infraestructura que esto permita. Vos sabés que yo vivo en San Luis, donde la herramienta de conectividad
La verdad que a veces funciona bien o funciona mal, pero sí hay un desarrollo importante. Vos ves en los pueblos más chicos de San Luis, ves los chicos en las plazas trabajando con internet, y una de las cosas que me sorprendió gratamente es ver la conectividad en los parajes, donde hay 5 o 6 chicos, que el Estado lleve la conectividad. La verdad que me llena de orgullo, y creo que es tal vez algo de lo que deberíamos imitar en el resto del país para poder lograr realmente lo que es una pieza para lograr la igualdad educativa, ¿no? Bueno, diputado, está bien, usted no pertenece al mismo espacio del gobernador, pero creo que era un logro que reivindicaba hace mucho tiempo Rodríguez Sá, en el sentido de que el Wi-Fi era gratuito en la provincia hace mucho tiempo. Me parece que eso tiene que ver con esta buena conectividad, ¿no? Pero le quiero preguntar otra cuestión. Digo, ¿qué porcentaje, qué cantidad de alumnos hoy están otra vez en las clases presenciales en la provincia de San Luis, diputado? Bueno, lo que se ha hecho es habilitar en una primera etapa 2 escuelas rurales. Calcula que son escuelas que tienen en promedio entre 10 y 15 alumnos. Según tengo entendido, ahora se van a habilitar otras 6 y así se va evolucionando. Vos sabés que lo que tiene en la reactivación del sistema educativo es el temor de excederse en la velocidad y tener que retroceder. Entonces, creo que se están dando pasos, tal vez algunos pueden considerar muy lentos, pero creo que son pasos para lograr ese retorno a la normalidad. Y se da en aquellos lugares donde tal vez la presencia del docente, si bien es importante en todas las aulas y los sistemas educativos, en las escuelas rurales vos sabés que el docente es el que impulsa realmente la educación de los chicos, desde pasarlos a buscar por las casas, a hacerle la comida. La escuela rural tiene que ver con un mundo que tal vez en Argentina no lo tenemos tan en cuenta muchas veces. Diputado, hay un actor importante en todo esto que tiene que ver con el regreso de los chicos al colegio, en el mejor de los casos, que son los sindicatos. Y el rol que están jugando los sindicatos de representación de personal docente y no docente sobre bueno, algunas preocupaciones que ellos están viendo, y me imagino que aquí con esta pandemia además ha quedado en evidencia lo mal pago que están nuestros docentes argentinos, ¿no? Bueno, ese es el gran debate de la Argentina. Nosotros estamos trabajando desde hace mucho tiempo. Dos partes tiene tu pregunta. Por un lado, el tema de los sindicatos, creo que por supuesto que tienen que formar parte de la mesa que establezca la estrategia para volver a las clases. Son una parte importante porque representan un sector que yo creo que van a ser protagonistas absolutos de lo que va a ser una reconstrucción del sistema educativo en Argentina post-pandemia. Y después, la verdad que creo que es importante que en la Argentina realmente, vos fíjate, en la agenda, en los primeros 100 temas, tristemente el otro día lo decía Guadaini en una conferencia, tal vez la educación no ocupa los lugares que debería ocupar. Y yo soy uno de los convencidos de que este país, el único camino es el sistema educativo y una reforma a 30 años que permite, entre otras cosas, pensar lo que es una jornada extendida en la Argentina. Vos fíjate que la pandemia lo que demostró es que o exteriorizó es la desigualdad educativa que existe en la casa de cada uno de los chicos. Claro. Porque la educación argentina se basa mucho en la tarea en la casa, y hay chicos que eso es llevarlos directamente a un esquema de fracaso, de decepción. Entonces, tenemos que ir analizando cómo es el sistema y qué es la educación que queremos en Argentina. Vos fíjate que en muchos lugares, como más es el que caso qué de la ciudad de educación Buenos queremos, yo creo que es qué escuela, qué modelo de escuela queremos, porque lo que ha quedado absolutamente en crisis como institución es la escuela. La escuela tal cual la conocemos ya no va a volver a ser la misma, porque requiere de otras habilidades por parte de los docentes y por parte de los alumnos y también de las familias de esos alumnos. Totalmente de acuerdo. Y primero que requiere sincerar y establecer un diagnóstico concreto con respecto a lo que es la educación. Es lo que te decía yo soy un apasionado por la jornada extendida. ¿Y por qué? Porque la jornada extendida hace que el chico no vuelva a la casa con tareas, hace que los docentes lo ayuden a avanzar, que todos los chicos avancen de una manera real, y cubre muchas veces las desigualdades que existen en la casa, claro. Tristemente, en la Argentina esos sistemas se empiezan a aplicar en los colegios privados. Se empiezan a aplicar en los colegios públicos, en los barrios,
de mayor capacidad adquisitiva, cuando teníamos que Obvio. empezar Al al revés. revés. Totalmente. Ahora, Periferia, Totalmente. Diputado, un tema que tal vez sea necesario escribirlo negro sobre blanco, pero se habla de legislar la asistencia de psicopedagogas para los chicos, porque bueno, hay una situación diferente ahora cuando tienen que volver a las escuelas. Digo, ¿eso no se da de suyo? Una maestra entiende que es una situación compleja, los chicos están distintos y convoca en algún caso particular a una psicopedagoga. ¿Es necesario el proyecto? Digo, ¿no es algo casi natural que se dé en un aula eso o no? Mira, nosotros trabajamos en su momento aquí en San Luis, cuando era legislador provincial, en la ley de lucha contra el acoso escolar y el bullying. En los sistemas educativos no hay nada que esté sobre de suyo. Si nosotros no establecemos un protocolo que le diga al docente cuáles son las herramientas que contienen, o vean muchos docentes peregrinando por oficinas o por centros de salud o por oficinas de la Casa de Gobierno tratando de buscar una solución para un tema que puede ser social, que puede ser de salud. Nosotros queremos establecer que los tengan herramientas reales. Para eso la escuela tiene que tener gabinetes que no solamente haya psicopedagogos, sino que también muchas veces asistencia de psicólogos y otros especialistas en la materia de manera ágil y eficiente. ¿Y esto está hablado con Trota? ¿Esto está acordado con Trota o va por un camino paralelo esto? Esto estamos trabajándolo nosotros en la Comisión de Educación, tiene iniciativas de distintos legisladores, seguramente nos visitarán a corto plazo funcionarios del Ministerio de Educación, seguramente también el Ministerio de Educación de la Nación está trabajando en herramientas, porque esto que nosotros estamos planteando es desde un poder como el Poder Legislativo tratar de sumar herramientas para esa post-pandemia o esa readaptación a vivir con el virus, ¿no es cierto? Perfecto. Sí, me quedo pensando si efectivamente podemos llegar a pensar en un regreso verdadero a clases, porque ahora estamos titulando que vuelven las clases, pero las clases no vuelven. Vuelven algunos pocos chicos a los colegios de grupos muy reducidos, son aulas burbuja, pero realmente podemos pensar en, no digo en este año, digo el año que viene, a una verdadera reconexión de los chicos con el colegio, del colegio con los chicos, que realmente se pueda recuperar este tiempo transcurrido, no quiero decir perdido porque todos han puesto muchísimo esfuerzo, pero este tiempo transcurrido a donde hay muchos contenidos académicos que naturalmente han quedado por ahí flotando. ¿Qué escuela vamos a tener el año que viene? La verdad que tiene que ver con esta pandemia y lo impredecible que ha resultado en distintos sectores de la sociedad. Cuando nació esto o cuando apareció en marzo, no sabíamos si íbamos a poder tener trabajando la industria de manera regular y día a día se fue estableciendo protocolos y la industria comenzó a trabajar no solamente la parte esencial, sino el resto. Hay desafíos que hay que tener para volver a esa normalidad que decís vos, que tienen que ver con el transporte público. No es solamente abrir las escuelas, sino que también es abrir los canales para que los chicos tengan acceso a esa escuela. Creo que va a haber diferentes estrategias, tal vez haya errores y aciertos, pero creo que la apuesta definitiva, y a mí me enorgullece mucho estas últimas reacciones de la sociedad, pues yo veía que estábamos hace 6 meses sin clases y la gente estaba preocupada si abría el gimnasio, si abría la peluquería, y la verdad que nadie gritaba cuándo vamos a abrir las escuelas, y que en estos últimos 20, 30 días el tema de la reapertura de las escuelas haya vuelto a tener o esté en el eje de la discusión, me parece extraordinario, y eso nos va a ayudar, por supuesto, a plantear cuál es la estrategia para volver en etapas, primero los cursos que creemos que son más esenciales, que tengan clases presenciales. Ya nos dirá seguramente los especialistas cuál tiene que ser la estrategia. Claro, sin dudas. Diputado, gracias por este contacto con nosotros. La verdad que siempre en estas cuestiones y particularmente en temas de educación es muy sensible porque no solamente estamos hablando de los chicos, sino estamos hablando de un montón de adultos que es personal no docente, que también tiene y ha tenido durante este tiempo muy poco reconocimiento. O sea, todos los equipos del personal no docente me parece que han trabajado de una manera realmente nunca antes vista y están invisibilizados. Totalmente de acuerdo, y bueno, ojalá que al final de esta pandemia y de esta lucha podamos
como sociedad hacer un reconocimiento a los docentes, al personal de los servicios de salud y a tantos otros argentinos que han estado en la primera línea de batalla que creo como sociedad merecemos hacer esa reflexión y ese reconocimiento. Y sí, la verdad que sí. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Todos los días nosotros tratamos de analizar en este presupuesto 2021 que se está conociendo y se está desmenuzando en el Congreso, que Vero en sus informes nos cuente cómo está desmenuzada cada una de las partidas, a dónde va a ir. Y hoy, Vero, ¿con qué especificidad del presupuesto tenés para contarnos? Bueno, Meli, un pilar muy importante que tiene que ver con la ciencia y la innovación tecnológica, justamente en la antesala de lo que va a ser esta reunión de la Comisión de Ciencia y Tecnología, vamos a hablar de una apuesta muy clara que quiere hacer el Gobierno Nacional en esta área que preside el exdiputado nacional Roberto Salvarezza. Bueno, hay una clara estimulación entre lo que es el vínculo de la innovación tecnológica y el mundo productivo, y esto se puede visualizar. Vemos en pantalla las partidas desde 2015, estas proyecciones que ha hecho el Ministerio de Economía comparando el 2015 a lo que va a ser la proyección que hace al 2020, donde vemos que trepa en un 0.5% del Producto Bruto Interno en relación a lo que era el 2019, donde la partida en Producto Bruto Interno era del 0.2 y que en 2015 había comenzado con un 0.4%. ¿Qué pasa? En 2015, recordemos que todavía estaba como presidenta Cristina Fernández de Kirchner y vemos que fue bajando la partida durante el gobierno de Mauricio Macri y el gobierno pretende recuperarla elevándola, como les decía, al 0.5 del Producto Interno Bruto. Bueno, ¿cómo quiere elevar esta partida o cómo va a ser financiado este presupuesto 2021 en diferentes programas? Así se viene separando el presupuesto en distintas áreas que van a tener distintos números de dinero en cada área. Bueno, el primero tiene que ver con el financiamiento a la producción. Se va a continuar con un porcentaje importante en dos programas. Uno es el FOGAR, el Fondo de Garantía Argentino, y otro el FONDEP, que es el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo. En cuanto a la partida de competitividad hacia las pymes, se quiere fomentar a las empresas para mejorar su perfil exportador y comercial, mejorando lo que es la tecnología y también el aspecto técnico. Si pueden, retiremos el videograph porque tapa la mitad de la información que estaba presentando Vero y ahí podemos representar mejor cada uno de estos programas. Entonces ahí estábamos en el FOGAR, el FONDEP y el financiamiento de crédito por parte del Banco Interamericano de Desarrollo. Exactamente. Otra de las partidas va a ir destinada a el desarrollo de proveedores y también la creación de parques industriales. Se estima que vaya o se proyecta desde el Ministerio de Economía la creación de 43 espacios fabriles para lo que tiene que ver con el 2021 y también continuamos con los distintos programas que fue explicando el Ministerio de Economía en este presupuesto 2021. La promoción en recursos humanos, se prevé 27.300 millones de pesos para esta área, donde se busca estimular el ingreso de los científicos a la actividad y también estimular la cantidad de becas doctorales que se le va a dar a esta área. Se piensa en un adicional para el año 2021 de 1.600 becas para lo que responde a esta situación y también la ampliación de la infraestructura de la tecnología y la ciencia en este aspecto. Por otro lado, también actividades espaciales tienen su partida especial, 4.000 millones de pesos. Esto está destinado básicamente a un organismo que es la CONAE, donde se están haciendo, hay proyectos de distintos satélites como el SEACOM 1 y el SEACOM 2. Bueno, básicamente el estímulo va para esa área también en reforzar la actividad espacial de nuestro país. Que repercute también, Vero, en la comunicación. O sea, cuando hablamos de actividad espacial también estamos hablando de posibilidades de toda la infraestructura que veníamos hablando anteriormente, ¿no? La conectividad y la comunicación y poder favorecer eso, ¿no? La velocidad en la comunicación también. No estamos hablando solamente en lanzar un cohete, digo, porque puede... No, porque a veces iban a poner
plata en esto es como ridículo en un país donde hay tanta pobreza. Pero bueno, tiene también que ver con eso. La importancia de la satelidad y de las conectividades, y además en esta área también hay proyectos vinculados con Brasil que son muy importantes en estas relaciones bilaterales que se hacen desde el lado de la ciencia y la tecnología. Y por otro lado también el desarrollo tecnológico tiene su partida especial, 3.500 millones de pesos va directo ahí, y esto básicamente es para la promoción de subsidios de tasa de interés para profundizar las investigaciones científicas de nuestro país. Así que bueno, este es un poco el desglose que hace el Ministerio de Economía que preside Martín Guzmán en relación a lo que es la innovación tecnológica y de la ciencia, y una mirada muy específica. Lo trata como un pilar especial y con una mirada muy generosa desde el gobierno nacional de Alberto Fernández a esta área que, como les decía, durante el gobierno de Mauricio Macri venía un poco en picada, ¿no? Sí, bastante el tema es que cambió mucho el contexto económico. Habrá que ver cómo se sostiene y cómo se mantiene, porque vamos a recordar que el gobierno de Cristina Fernández creó este Ministerio de Ciencia Técnica en la gestión de Lino Barañao, que fue tan prolija y tan eficiente la gestión de Barañao que efectivamente la prolongó en los 4 años de Macri. El tema era que estamos hablando de lo que era la economía 2011-2015, no era la economía que crecía a tasas chinas, no era la de 2007-2011, pero era una economía con recursos. Había toda una política de invertir, había una decisión de Cristina Fernández de trabajar mucho en eso, era el rol de Paenza, se estaba recuperando a muchos científicos radicados en el exterior, pero bueno, digo, después vinieron los 4 años de macrismo donde había menos recursos y ahora la economía es mucho más parecida a la de Macri que a la de Cristina. Entonces, ¿me entendés? Digo, veremos. Es bien complejo, es cierto. Bueno, para profundizar todo esto, está la diputada Massín del otro lado. ¿Cómo le va, diputada? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Sí, depende, ¿se almorzó o no almorzó? Todo depende de... Todavía no, estamos en reunión de bloque, así que tengo 5 minutitos. Bueno, entonces aprovechémoslo. ¿Qué va a suceder hoy o cuál es la expectativa de lo que se pueda trabajar hoy en la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de cara a intentar incentivar la inversión privada en este sector? Sí, efectivamente, hoy vamos a tener la última reunión informativa con la participación de especialistas, de científicos, que ya lo vienen desarrollando, lo venimos haciendo. Esta es la 4ª reunión y la última reunión que vamos a efectuar en ese sentido. La intención es justamente poder tener la participación y la pluralidad de voces respecto a una política de Estado que nosotros entendemos y consideramos que es prioritaria. Creo que hay un avance importantísimo respecto a poder pensar en una ley de financiamiento para la ciencia y la tecnología con las características que ustedes mencionaban recientemente ahí en el piso, ¿no? Hay una definición política de poder jerarquizar y sobre todo también poder dotar de financiamiento y de presupuesto propio para desarrollo tecnológico, científico, que eso también de alguna manera marca una política de Estado, pero fundamentalmente la postura desde nuestro país y de nuestro gobierno, en particular de Alberto y de Cristina, en jerarquizar y en poder entender que la ciencia y la tecnología también implica soberanía nacional, independencia económica. Así que en ese sentido esperamos hoy justamente esta última reunión informativa para que después inmediatamente podamos efectuar el tratamiento en diputados y poder dictaminar y poder pensar en un proyecto unificado donde pueda recuperar cada uno de esos aportes, pero fundamentalmente teniendo en cuenta la realidad que venimos atravesando y poniendo también como prioridad una política de Estado en los próximos años. Perdón, antes de darle paso a mis compañeros, estaba pensando en voz alta, ¿no? Que hubo una época en donde lamentablemente nuestros científicos y científicas habían realmente dedicado muchísimo de su vida, de su tiempo, de su esfuerzo a prepararse en nuestro país y después resultaba que los sueldos eran magros, no podían mantenerse y se iban. ¿Cuál es la política para poder repatriarlos, para poder tener a todos esos talentos, además muy jóvenes en general, muy formados, muy capacitados de vuelta entre nosotros y que puedan, realmente sentir que el país les devuelve un poco de todo el esfuerzo que ellos le han dedicado?
Bueno, creo que eso es claro respecto a lo que vos mencionás. Creo que tenemos antecedentes de cómo también se han priorizado y se ha llevado adelante decisiones políticas respecto a revalorizar y jerarquizar también el rol y el perfil de cada uno de nuestros científicos e investigadores. Creo que inmediatamente desde nuestra asunción en el gobierno nacional, a partir del 10 de diciembre del 2019, ha existido, ¿no?, una voluntad política de volver a jerarquizar y poner a la ciencia y la tecnología como una prioridad dentro de la agenda política, y de hecho esto tiene que ver justamente con volver a recuperar el ministerio, tener la articulación permanente con el Ejecutivo Nacional y con el Ministerio, con el ministro Roberto Salvarezza, justamente para poder identificar esto. Y una de las cosas que también discutíamos tenía que ver justamente con la cuestión salarial de los científicos e investigadores de nuestro país, que eso claramente hay una decisión política de volver a discutir lo que es la paritaria salarial y pensarla para el año que viene, y eso tiene que ver justamente con generar las mesas de diálogo, de consensos y de acuerdos para que efectivamente eso se pueda cumplir y se pueda llevar adelante, y que es una necesidad y que es una demanda que claramente nos ha transmitido el ministro, que lo tiene en su agenda y que lo viene trabajando en coordinación con cada uno de los organismos, pero lo claro y lo cierto es que volvemos a jerarquizar y volvemos a tener como política de Estado lo que significa la ciencia, la tecnología, la innovación, el desarrollo como ejes centrales de una política de Estado que nos permita de alguna manera, insisto, volver a recuperar las riendas de nuestro país, y que claramente es una responsabilidad que tenemos todos y todas para poder salir adelante y volver a poner a la Argentina de pie, como bien lo dice Alberto, y eso implica, ¿no?, tener y asumir el compromiso entre todos y todas. Diputada, ¿qué tal? Vero Benaim la saluda. Quería consultarle específicamente sobre los proyectos que están en danza en la comisión que va a comenzar dentro de minutos nada más. La idea es buscar una forma o ayudar de alguna forma a lo que es el financiamiento del sistema científico a nivel federal también, ¿no? Eso por un lado. Como tiene que ver con el financiamiento, este proyecto de ley, y creo que hay 2 o 3, digamos, vinculados a esta misma temática, ¿va a pasar por la Comisión de Presupuesto y Hacienda? Mira, lo cierto es que nosotros vamos paso a paso, y lo importante es poder unificar inicialmente en la Comisión de Ciencia y Tecnología, ¿no? Creo que eso es indispensable, y también los expositores y especialistas lo han planteado. Creo que tenemos que llegar al mejor proyecto posible, y sobre todo entendiendo el contexto y atribuirlo también a la realidad. De alguna manera, los especialistas y los expositores también han manifestado este carácter de poder pensar que el financiamiento tiene que ser progresivo y tiene que ser realista, ¿no? De alguna manera se planteaba un 3% para ciencia y tecnología, un presupuesto del 3%, y nosotros planteamos que podemos iniciar un presupuesto con una escala respecto a una proyección de año tras año para lograr un 1%, y en eso creo que hay que también ser sumamente responsables a la hora de pensar y de diseñar un marco legislativo que haga y que ponga la ciencia y la tecnología como prioridad, y ahí me parece que es la responsabilidad de todos los legisladores de poder discutirlo en la comisión y poder determinar, creo que a partir de las autoridades de la comisión, de poder definir si eso puede pasar a la comisión de presupuesto, claro, o hacer en su defecto una comisión conjunta. Diputada, para un dato que me parece que es de una realidad un poco compleja, primero me parece que conviene recordar que aquí ha habido emigración de talentos y científicos, no siempre por motivos económicos, ¿no? Esta sangría comenzó con lo que fue el cierre de la Universidad de Buenos Aires en el año 66, ¿no? En la noche de los bastones largos, o 67. No comenzó por cuestiones económicas, cuando en ese momento los salarios eran dignos y competían. Ahora, digo, en un mundo tan globalizado, la verdad que el sostenimiento de los investigadores es complejísimo, ¿no? No es un tema de ustedes, pero con un dólar a 160 el Blue u 80, digo, cualquier universidad del mundo con $1.300 por mes
te convoca un científico. Claro. La verdad que esa pelea es como una pelea que no sé cómo la van a dar, pero que es muy ardua, me parece. La competencia, tienen en competencia el mundo entero, me parece, ¿no? Sí, absolutamente, ¿no? Y también podríamos agregar a esta descripción que realizás esta connotación que también se atribuía ya por los 90, que nos mandaban a lavar los platos o que los científicos no tenían valor en nuestro país. Me parece y coincido plenamente, que es una discusión que va a llevar su tiempo. Me parece que ahí es indispensable poder entender y poder priorizar cuál es el eje central de la política de Estado que hoy se lleva adelante, se lleva a cabo desde nuestro gobierno. Insisto en lo mismo, ha sido uno de los ejes centrales en nuestra política y en nuestra discusión allá por el 2019, de volver a recuperar algunas discusiones que de alguna manera en los últimos 4 años, hasta el 10 de diciembre del 2019, habían quedado paralizados. Yo creo firmemente, ¿no?, que tenemos que pensar en un país federal, que tenemos que pensar en un país que claramente ponga en valor los conocimientos, los saberes y fundamentalmente también a cada uno de nuestros científicos e investigadores que aportan, insisto, también a la soberanía y al desarrollo económico, industrial de nuestro país. No podemos seguir pensando desde una política colonialista, ni podemos seguir pensando en exclusiones o en compartimentos estancos. Creo que en definitiva y prioritariamente la política de ciencia y tecnología tiene que transformarse en una política prioritaria, y creo que vamos construyendo ese camino. No podemos resolver en meses o en algunos años una destrucción que se viene generando en los últimos años. Creo que lo que hay que reivindicar dentro de este escenario es justamente la disponibilidad y la voluntad política de poder discutirlo, de poder jerarquizarlo y sobre todo encontrar entre todos y todas los consensos necesarios para poder arribar, en este caso, a la mejor ley de financiamiento, pero que sin lugar a dudas va a aportar muchísimo al crecimiento de nuestro país y fundamentalmente también pensando en cada uno de los trabajadores y las trabajadoras, que sabemos y reconocemos que han atravesado años difíciles y que hay una voluntad política de poder reivindicar eso y poder generar los ámbitos y los espacios necesarios de construcción. Diputada, se cumplió el tiempo que tenía usted libre para poder compartir con nosotros. Le agradecemos muchísimo y por supuesto que a las 15 horas vamos a estar transmitiendo en vivo la actividad de la comisión. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan buena jornada. Buenas tardes. Cuando cada uno tiene la posibilidad de hablar con un científico, que en general, como decíamos, es gente de otro nivel, ¿no? Con una formación, con un apasionamiento por lo que hacen, y uno, no sé, por curioso le pregunta, y por ejemplo, en una empresa, ¿cuánto pagan por tu investigación? ¿Cómo es la vida de un científico? La vida de un científico es 24 horas dedicado a lo que hacen, y es gente que está que vive por ahí con lo justo. Es increíble acá porque no los científicos acá no alcanza. En cambio, eso es lo que yo planteo. Vos en cualquier universidad del mundo, con $1.500, digo, no vivís con $1.500 en cualquier lugar del mundo, pero vas a cobrar más que acá. Este es el problema. Digo, ¿por qué los jugadores de fútbol se van? No, es lo mismo. ¿Por qué los científicos se van? Es lo mismo. No, y el trato o sea, acá los científicos y las científicas me parece que fueron tratados con una subestimación total y quedó muy expuesto con esta pandemia. Ahora todos recurrimos a aquel que tiene a la ciencia, al que tiene el magíster, el que tiene el doctorado, el que se profesionalizó. El ámbito de investigación en la UBA y el ámbito de investigación no es un mal ámbito. Es un ámbito donde se aprende mucho, donde es serio, donde hay respeto. El tema es los ingresos, ¿me entendés? Ese es el problema. Hablando de la UBA, no es casual que el gobierno de Alberto Fernández lo tome tan presente o tenga tan presente la actividad científica, porque el año pasado, no sé si se acuerdan, en campaña, Alberto Fernández, mientras estaba en campaña, fue varias veces a la UBA a hablar con los científicos que estaban quejando, tenían reclamos salariales específicos, y un sector de los científicos apoyó ampliamente justamente la campaña de Alberto Fernández. Dudo de que esté la plata para conformarlo. No va a estar la plata. Porque no hay plata en el Estado, digo, la verdad. Pero vos crees que en general... No va a estar, digo, vos fíjate lo que le dieron a UPCN, fíjate lo que le dieron a los maestros, porque no hay. Y no va a haber, digo, la verdad no quiero pinchar globos,
Pero digo, vamos a tener una inflación del 30%, no hay recursos. Bueno, el único que dijo, quiero un presupuesto para mí porque si no me cuesta, fue Agustín Rossi en defensa. Digo, es muy loable, van a pelearlo todo. Ahora, que haya recursos, y más con lo que tiene que destinar Guzmán si esto se prolonga la pandemia, ni te cuento. Pero las proyecciones están hechas. Sí, al menos hay una fórmula, está bien, el día a día nos va a ir marcando, pero... ¿Y cuál es el aumento real importante? Para 0.5% del PIB. Del PBI, claro. No, del Producto Bruto Interno. Claro, y eso se va a trasladar supuestamente en los salario. Programas que estuvimos... Y en mejores salarios, claro. Sí. Pero también... Más presupuesto, claro. Exacto. Y mayor presupuesto destinado a educación, y a ciencia y técnica. Y empresas también que puedan darle trabajo a esta gente. Porque muchas veces lo que les pasa es que gente tan formada que después, con todo su capital intelectual, no tienen dónde trabajar. Porque tampoco debería ser el lugar. Ellos están para la investigación científica. Digo, vos estás... Depende, pero hay investigaciones en el campo de las ciencias sociales y también. lo que hay también a veces hay lugares donde terminan, que eso es muy bueno para la UBA, terminan coincidiendo investigaciones que al sector privado le interesan y que son durante mucho tiempo financiados por el sector privado. Sí, pero no pensemos solamente en el científico del Volver al Futuro vestido de blanco que está con los tubitos de ensayo. Hay investigaciones de las ciencias sociales increíbles, investigación forense, investigación antropológica. Muchos rubros. Ciencias sociales, hay mucha gente en ciencias sociales, efectivamente. Sí, y son muy venerados, son muy requeridos. Tal cual. No, lo que sí, lo que quería decir en ese punto es que al menos se está contemplando esta posibilidad. Recordemos que hasta el año pasado acá hay una mejora del presupuesto medio punto, claro, había un reclamo importante. Va más de medio punto. El presupuesto hasta el año pasado fue cayendo. Sí, claro. Así como ayer veíamos el presupuesto destinado a educación. Y ahora respecto la idea es levantarlo ciencia también. Y técnica respecto al 2020, ¿qué suma? ¿Medio punto suma? No, trepa. Por eso, ¿cuánto suma? 0.2% al 5%. Al 5, perfecto. Exactamente. 0.3. Exactamente. Está la diputada Jeter del otro lado también para hablar sobre la Comisión de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva. ¿Cómo le va, diputada? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bien, bueno, también no le queremos robar mucho tiempo porque en un ratito ya empieza la actividad, pero la idea es tener una nueva reunión informativa. ¿Con qué expectativa la viven ustedes desde el bloque que usted integra? Bueno, con muchas expectativas. La verdad que es una comisión que viene trabajando muy bien. Esta es la tercera reunión informativa sobre un proyecto muy interesante que es justamente cómo se va a financiar o cómo financiaremos en un futuro la ciencia, el estudio de la ciencia, la tecnología, la innovación en nuestro país. La vez pasada, la semana pasada, fue muy interesante porque fueron distintas opiniones, incluso un expositor internacional que contó sobre la importancia dentro de la inversión privada. Mostró cómo en los países donde el porcentaje de inversión en ciencia y tecnología aumentó, es en aquellos donde aumentó la inversión privada. Y la combinación, digamos, de el Estado invirtiendo en ciencia de base y el privado invirtiendo en ciencia aplicada y la combinación, ¿no? Y hoy me parece sumamente interesante también porque vamos a tener expositores que nos van a contar cómo se da la vinculación, digamos, de la ciencia y tecnología con el mundo cotidiano, con la empresa. Así que, en la primera reunión, más que nada, fueron funcionarios, ministros de algunas provincias tienen Ministerio de Ciencia y Tecnología, otros tienen Secretaría, bueno, mucha gente del CONICET, se habló mucho del federalismo también en la inversión. Claro, así diputada. Que creo que sí. Sí, justamente, Vero Benaim la saluda, justamente quería apuntar a esta cuestión del federalismo. ¿Cómo desde Corrientes se piensa la iniciativa en este punto, digamos? ¿Cómo impactaría, digamos, o en la cantidad de científicos que ustedes en la provincia tienen? ¿Cómo ayudaría? Sí, en Corrientes hay un Ministerio de Ciencia y Tecnología que es Nobel, es nuevo, fue creado recién el año pasado y bueno, se vive con muchas expectativas. Nosotros tuvimos una pequeña reunión con el nuevo ministro, digamos, de Ciencia y Tecnología, le comentamos lo que estábamos trabajando en la comisión y con la misma expectativa que las otras provincias. En realidad, si uno ve el esquema,
las provincias más fuertes en recursos humanos, en inversiones y demás, son las provincias centrales. Pero bueno, nosotros también como provincia tenemos que hacer un esfuerzo en conjunto con Nación para generar más cantidad de recursos humanos, mayores recursos. A mí me parece que el debate es muy bueno y ojalá que nos beneficie a las provincias que hoy no estamos tan beneficiadas en esos dos aspectos, sobre todo, ¿no? Recursos humanos en general, que se dedican a la investigación, a la ciencia y al desarrollo, y también inversiones. Sí, porque uno piensa, yo soy fueguina, por ejemplo, de punta a punta del país, una persona que quiera acceder o entrar en la carrera, tal vez uno lo piensa como muy lejano y se centra, digamos, en lo que es las provincias del centro, como bien decía, y uno piensa en el CONICET como algo del centro, ¿no? Cómo se puede estimular también a aquellas personas de las provincias que están tan lejos también del centro del país. Es cierto, hay tanta brecha también incluso en esa cuestión que mencionás vos, ¿no? Esta cosa de que un científico o una científica por ahí son un talento, pero un talento perdido en algún rincón de nuestro país y es muy, muy difícil, muy sacrificado. Paradójicamente, hoy se hace más fácil justamente gracias al desarrollo de la ciencia y la tecnología, ¿no? Claro. Hoy, desde los últimos rincones, uno puede estar conectado, puede estar vinculado al mundo. Por eso es muy bueno ir pensando en desarrollar en cada uno de los puntos de nuestro país mucho más la ciencia, la tecnología, los recursos. Hay oficinas de CONICET en varios lugares del país, pero bueno, sí, creo que hace falta también las empresas, hay menos empresas y menos industrias en el interior, entonces quizás hay una relación directa entre una cosa y la otra, pero el esfuerzo está en nosotros, en hacer una buena ley y también en mantener un vínculo bueno, digamos, con las provincias, y a su vez las provincias también en invertir. Esto de decir, bueno, vamos a tener un Ministerio de Ciencia y Tecnología es un paso importante, y darle darle el valor que tiene. Si uno mira los países que se desarrollaron, son los que apostaron al desarrollo de su ciencia, su tecnología, y nosotros la verdad que como argentinos tenemos que estar orgullosos porque tenemos buenos científicos. El único quizás punto que nos faltó, y que ahí es donde tenemos que dar el gran paso, es en esta vinculación, en la ciencia aplicada, en que puedan ver toda su investigación aplicada. Hay muchos ejemplos muy buenos, pero como que falta más esa aplicación para que la gente lo vea, lo valore en la vida cotidiana, y que a su vez después esto redunde en beneficio de mucha más gente, ¿no? Sí, y también es interesante a nivel educativo, en los niveles iniciales, cómo cada vez más se acerca a la ciencia de una manera mucho más aplicada a nuestros chicos, desarrollando su potencial creativo, su potencial experimental. Es muy interesante el viraje que ha hecho desde por ahí lo que ha sido nuestra época a... La robótica, por ejemplo. La robótica, la creatividad, la programación, o sea, cómo se acercan las nuevas tecnologías a los chicos y cómo se los va desde chiquitos, generando un interés totalmente, mucho más terrenal. Porque para nosotros, los de otras generaciones, cuando uno pensaba en la ciencia y la tecnología, era como una cosa tan elevada que uno era aspiracional. Esto me parece que es más terrenal. Coincido con vos totalmente, y te cuento muy rápidamente una experiencia. Yo he sido intendente de un pueblo muy chico de 7.000 habitantes, y cuando estábamos construyendo, creo que fue en el año, hace 10 años, 11 años, así que habrá sido en el 2009, 2008, un jardín de infantes para 2, 3 años, para equiparar oportunidades. Justamente uno de los ministerios que nos financió todo el equipamiento del jardín fue el Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque nosotros pusimos eso que vos decías, que queríamos estimular desde muy chiquito el gusto y el placer por la ciencia. Nos acompañaron a equipar el jardín y en hacer cositas, bueno, ahí como experimentos y demás, los chicos de ahí en más, como desde muy chiquito vincularlo a eso, y ojalá que
después, bueno, podamos también lograr que mucho más chicos adolescentes elijan carreras científicas. Pero ¿no? totalmente. Porque eso le falta al país. Pero totalmente. Diputada, perdóneme, una consulta de números. Recién nos explicaba Verónica que este proyecto de presupuesto mejora la parte que se va a destinar justamente a ciencia y técnica respecto a lo que era el presupuesto pasado. Digo, usted en este caso es oposición, pero digo, me parece que no se van a oponer a esta mayor asignación de recursos a ciencia y técnica, ¿no? ¿O sí? No, para nada. No nos oponemos en absoluto. Justamente nosotros lo que buscamos es que el país destine financiamiento a eso y, insisto, y buscar la vinculación para que ese esfuerzo que hace el Estado en su conjunto, que hace toda la ciudadanía, se vea multiplicado con la atracción de financiamiento del sector privado. Y esta parte que va a ciencia y técnica, ¿de dónde se saca? ¿Eso quedó claro o se diluye en el gran número del presupuesto? Sí, la verdad que no sé específicamente. Cuando alguno gana, otro pierde. Esto es así, ¿no? Pero bueno, Sí. por eso. Sí. Eso nunca cambia. Eso La sí torta es la misma. Eso es un concepto que viene de la física. Exactamente, claro. Eso nunca Diputada, cambia, hablando de ciencia y tecnología. Observábamos nosotros las partidas del presupuesto 2021 en relación a las proyecciones que se hacen o las comparaciones que se hacen con los presupuestos anteriores y durante, digamos, el gobierno de Mauricio Macri hubo una caída en las designaciones presupuestarias a esta área. ¿Por qué cree que se dio esta situación? La verdad que no sé, porque el ministro fue el mismo, ¿no? El ministro tuvo continuidad. El ministro de Ciencia y Tecnología fue el mismo que en la gestión anterior. Yo no estuve en la Cámara, yo entré recién en diciembre, estuve siempre en labor ejecutiva y en otra área, o sea que desconozco las razones, no te podría explicar. Bien. Pero porque se le daba importancia. De hecho, por eso se mantuvo a la misma persona, porque era muy idónea, demostró idoneidad antes, exactamente. Así que desconozco si se redujo, desconozco por qué. Perfecto, diputada. No, porque es una de las críticas, ¿no?, que se hacen, digamos, desde el sector científico y... Sí, a veces quizás, yo incluso no lo puedo afirmar, porque a veces el presupuesto hay que observarlo bien. Quizás en una partida específica uno vea que se redujo, pero a lo mejor al INTA fue más, o al INTI, yo desconozco esto, pero también hay otros organismos como el INTA, el INTI, que se dedican mucho a la investigación y hacen un aporte muy concreto. Entonces, desconozco las cifras completas porque no he estado en esta labor. Si hubiera sido diputado 2 años antes, te podría haber contestado con mayor certeza. Claro, pero lo hubiera analizado. Para analizar el presupuesto, la verdad que hay que verlo completo. Y cuando hablamos de investigadores, hablamos de gente del CONICET, del INTA, del INTI, del CONADE, de muchos otros organismos, sí, tal cual, del propio ministerio. O sea que es amplio y hay que verlo todo en su conjunto, ¿no? Diputada Yetter, gracias por este contacto con nosotros. Quedan algunos minutitos para que pueda conectarse con la comisión que se reúne a partir de las 3 de la tarde. Gracias, Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, buen día. Bueno, hemos tratado de anticipar un poco lo que va a suceder en esta reunión informativa en la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Conocimos de mano de Vero cómo está especificada la partida destinada también a la tecnología del presupuesto 2021 y nos metemos en defensa del consumidor. Sí, antes digo una cuestión que tiene que ver con la pregunta que hacía ella sobre lo que pasó con Lino Barañao. Lo que pasó es que pasaron cosas. A ver, claro, Barañao asume con la promesa que decía el gobierno de Macri, por eso lo fundamental es la economía. Macri decía, yo me voy a endeudar, y se endeudaba a todo galope, porque total van a llegar los brotes verdes, van a llegar las inversiones, me van a pagar impuestos, y yo con esos impuestos voy a poder pagar la deuda y le voy a dar plata a Barañao. Bueno, pasaron cosas, nunca llegaron las inversiones extranjeras, nunca aparecieron los brotes verdes y lo único que creció fue el endeudamiento. Entonces, cuando vos lo único que tenés es que pagar deuda, le dijiste al fondo, hasta aquí llegó mi amor, Christine Lagarde, no nos pudimos enamorar y hubo que declarar prácticamente un default. Vos tenías que decir, vos tenías que señalar en ese momento que no había plata para nadie, ni para ciencia, ni para tecnología. Claro. Eso fue lo que pasó. Y el pobre Barañao quedó enganchado. Porque había sido la continuidad, claro. Del gobierno, le habían prometido que iba a haber plata y no había recursos. Esa fue la causa, efectivamente. Y seguro, siempre. Bueno.
¿Qué tenemos? Defensa del consumidor tenemos. Defensa del consumidor, sí. Con pero vos sos la especialista. No, Sí. con el intento de crear este código que contemple los nuevos derechos del nuevo consumidor, ¿no? Un consumidor que transacciona en distintas plataformas y que principalmente tiene que tener mayor información y mayor acceso a saber cuáles son los canales para poder Sí. respaldar esos derechos que tiene y que en algún punto son distintos a los anteriores. Yo tengo mis dudas, te digo, la verdad. Y Porque si no funcionaba con lo otro, con la economía real, ¿por qué va a funcionar con la economía virtual? ¿Por qué cuando a vos te embromen con una compra que hiciste virtualmente por algún sistema, por qué te van a dar en algún lado una respuesta? Si acá nos cansamos de perder frente a los bancos, la medicina prepaga, la telefonía celular, y te decían lo que hablábamos hoy, andá a las redes o andá a los medios. Yo creo que hay como... Digo, ojalá funcione, como un pero cuadro bueno, de doble ojalá. entrada, ¿no? A Por ver. un lado, si, digamos, es cierto, yo coincido con lo que Sí. vos decís, de hecho, creo que uno lo experimenta Pero si a hay diario. mayor rigurosidad. porque Si no debe haber una persona Hay- en este país que no experimente esta situación, ¿no? Claro. No, hay más estafas, hay más delitos, hay más abusos contra el consumidor en distintos sentidos, pero al mismo tiempo me parece que el consumidor hoy tiene más canales para generar sus reclamos. O sea, Claro, pero y tiene extra- más información. Coincido con vos, pero al margen, si querés, de esto que tiene que ver con tus derechos como consumidor. Porque ¿cuáles son? ¿Quejarte en las redes sociales, decís vos? ¿O cuáles son los márgenes que tenés? Porque No, vos decís, me parece... a lo mejor me no, perdí no, algo. no, lo que quiero, o sea, no solamente... ¿Cómo se defiende, por no ejemplo? no solamente eso, sino que hoy por hoy vos tenés de una manera, digamos, con un teléfono celular, una plataforma, Sí. una tableta, cualquier posibilidad de conectarte a internet, tenés posibilidad de gestionar un reclamo. Después, Sí. Ah, que ese que te lo- reclamo claro. prospere, Claro, que después ese si tenés reclamo... respuesta del otro lado. No, más que una respuesta que, digamos, devenga en un resarcimiento. Claro. Que esa es la cultura, que si querés más de Norteamérica, donde el consumidor es Dios. Ay, ni me hagas acordar. A mí una vez me pagaron un resarcimiento y después me lo quitaron. Me habían robado una tarjeta de crédito, me habían usado la tarjeta, me pagaron el resarcimiento y después me dijeron, hay dudas, señor. Le digo, ¿cómo hay dudas? Ay, no te lo Y puedo bueno, creer. Exactamente. No, hay que Sí, escribirlo, porque, es un bueno, a veces anecdotario. pasa eso, ¿no? Claro. Ni hablar con No, te algunos lo pago impuestos por de un afuera tiempito. que también no te los terminan devolviendo. A veces No, se le no. ponen distintas trabas para que el consumidor Ahora no termine es un pésimo ganando, servicio digamos. como empresa, porque son empresas enormes, ¿eh? Y la verdad, digo, me parece que por una cuestión, era un banco del cual yo soy cliente hace 15 años, ¿eh? Qué vergüenza. Pero ¿No, bueno, ¿No te diste de baja? no, es que sabes que ahí viene el tema de la vagancia. Y Eso bueno, se lo vamos a consultar entonces. Tengo al- que, ¿sabés qué pasa? ¿Viste? Cambiar del banco, cerrar la cuenta. Y bueno, pero porque Sí, esas son cosas con las coincido que con se vos. especulan. Sí, Coincido ahí está con el vos. diputado Torres del otro lado. Hola, diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo ¿Todo están? bien? Gracias por estar ahí del otro lado. Como verá, el Rinconcito del Consumidor nos invita a compartir distintas anécdotas. Es así, estamos como en una situación más compleja para llevar adelante la representación de o el aseguramiento de los derechos de este nuevo consumidor con las nuevas tecnologías. Sí, sin duda. Yo creo que la pandemia aceleró los tiempos en una reconfiguración incluso de las relaciones comerciales, que en el caso puntual de la defensa al consumidor, creo que recién los escuchaba a ustedes, todos tenemos sobrados casos de estafa o de malas incumplimiento, experiencias. de malas experiencias, sobre todo a la hora del reclamo. Sí. Han habido muchísimos casos, por ejemplo, con la contratación de plataformas digitales para videoconferencia, de estafas en la facturación. Bueno, ustedes hablaban de los bancos también. La Ni hablar, mi amigo, ni o hablar. este sistema. Sí. Sí. No vamos a hablar de ningún banco en particular porque después Sí. se No, que hay que buscar bastante auspiciantes. respeto, pero No, pero no se haga problema que es con públicos y privados el tema, sí. Ojalá fuera Tenemos de un todos solo. los gustos. Sí. totalmente. Nacionales e Pero internacionales. me parece que la posibilidad de esta codificación, derogando la ley del 93, entendiendo que hay nuevas herramientas, nuevas tecnologías, que se puede empoderar al consumidor mediante un código que establezca multas más severas, que se pueda en esa relación contractual también establecer plazos determinados. Porque hoy los canales de reclamo existen. Sí. Pero No no, tiene un pero- teléfono para Claro. reclamar, pero pueden pasar horas sin que te atienda Claro, pero absolutamente justamente hay
canales un montón, se Claro. siguen creando situaciones, Exactamente. pero no se ejecutan. Es como lo que hablamos a veces No hay con interlocutor Claro. real. Uno habla con el asistente virtual, habla con el @reclamo Josecito tu hermana y después... Epa, bueno. Pero no, pero no tenés Sí, sí, un coincido. José que te atiende del otro No, lado. nada, no. Y dice, bueno, a ver, su número de reclamo es tal y tal. Eso- Eso es lo que sucede. Es como tenés mayor apertura para generar ese reclamo, pero también ese reclamo entra Y perdóname, en y la... el hecho, él decía a las horas del teléfono, vos decís, perdón, es vejatorio estar llamando 4 horas. Esta pobre compañera está a veces 3 horas hablando por teléfono acá. Una cosa de loco. No, es que si yo les... Porque, Sí. Torres, yo lo voy a hacer parte de mi cuestión. Yo tenía un reclamo con el banco. Entonces, en época de pandemia, tener un reclamo con el banco, uno dice, bueno, ahora debe estar todo más No, agilizado, porque con el tema de la pandemia prefieren que reclames por Sí. teléfono o por mail. Como no te atienden nunca nadie, sacás el turno y te vas al banco. Hola, ¿qué tal? Vengo a hacer un reclamo. No, hacelo por mail. Pero flaca, estoy acá. Sí. Y entonces, una vez que hice el reclamo virtual, diputado No. Torres, es muy atrapante mi anécdota, hice el reclamo virtual en reclamos.com.ar, me contestan por el mail, vimos su reclamo, pero mejor vaya al banco. No, sí. Es para realmente, o sea, bombita de harín, porque llega un momento que uno si no rompe todo, no logra nada. Y Es bueno, indignante me y sobre calmo. todo porque muchos damnificados en situaciones muy parecidas a las que vos viviste son personas de la tercera edad. Que Totalmente, no tienen ni hablar, No, ni hablar. claro. Entonces no puede ser la respuesta mande un mail o conéctese vía home banking. Sí, o la parabólica Me humana. parece que Sí. Ahora, Claro, eso diputado, tiene le que estar pregunto, contemplado, usted... de hecho. Sí. Le pregunto, justamente usted es un hombre del PRO. El PRO es un partido, si se quiere, market friendly, no confronta. Digo, ¿cómo ve usted el tema? ¿Por qué esta actitud en las empresas de no ser más respetuosa de los derechos del consumidor? ¿Por qué no hay una actitud de convivencia? Porque nadie va a tener una actitud antiempresa, y menos usted. Pero ¿por qué le parece que hay en las empresas esta Nos gustó posición? el tag Sí, friendly, claro, me encantó, aparte. me encantó. Exactamente, La voy a porque copiar. vos me decís, mira, hablo con la diputada Romina del Plata y va a decir esto de las Claro, empresas. Pero usted sí. no. Pero ¿por qué actúan tan mal las Mirá. empresas en conjunto? Sí, tampoco es tan binario el análisis. De hecho, yo coincido con muchas consideraciones de Romina Epa. del Pla, aunque Ha ideológicamente... surgido una pareja acá, ¿eh? Ponémelo en el título. Sí. No, Sí. lógicamente Sí. estamos en posiciones antagónicas en muchas Sí. cuestiones, pero la realidad es que a mí me preocupa incluso este avance del marketing, podemos llamarle, estaba contemplado en la ley, ahora obviamente se amplió, que tiene que ver con la publicidad engañosa y demás. Hay dos conceptos. Nosotros en Argentina, a diferencia de otros países, tenemos una sobreconcentración de las empresas o las corporaciones que tienen que ver con la comunicación, internet y demás. De hecho, han habido fusiones que han sido muy perjudiciales en este sentido, pero bueno, a lo que quiero apuntar es, en esta reconfiguración de las relaciones comerciales, también es cierto que hay una manipulación por medio de información privada a través de las redes, que también hay que avanzar de manera complementaria a este código, que ya entran otras cuestiones. Sí. La privacidad. Hoy, por ejemplo, yo creo que ustedes también lo saben muy bien, es sospechoso que cuando se realizan búsquedas, por ejemplo en Google, sobre determinado producto, automáticamente en las redes sociales se fogonea constantemente con Y publicidad. ya ni siquiera tremendo. cuando buscas, te Claro. estás pensando y ya te aparece. Sí, es increíble. Ahora, una consulta que se me viene a la mente. Cuando uno habla de los derechos del consumidor, también, por ejemplo, no sé si uno en general va a hacer una compra, sea de un producto como de un servicio, se fija la reputación que tiene esa persona que va a venderle tal cosa. Y sobre esa reputación, que quién sabe quién la califica, más o menos se puede dar cuenta si es o no es confiable.
¿Está contemplado en este Código de Defensa del Consumidor que sea publicado de alguna manera los reclamos que vaya sumando alguna marca o alguna venta? Por ejemplo, me estoy pensando en un sitio de viajes muy conocido, cuando uno hace alguna compra se fija justamente qué nivel de opiniones tienen otros usuarios de ese servicio, entonces como somos todos pares, se va calificando. Ahora, también me parece que es interesante que si un banco tiene el récord de reclamos, sean públicos. Entonces uno se va y se hace cliente de otro banco y no de ese. Porque eso a la empresa también le duele. Por supuesto, y además de estar contemplado, el responsable tiene que ser, además de la empresa, la plataforma por la cual es intermediario para la transacción. Lo voto, final. diputado. No estamos hablando. Lo voto. ¿Cómo? Que lo voto, que estoy de acuerdo con eso. Que tiene que ser solidario la plataforma que... La responsabilidad es solidaria. Solamente con una nota de mejor o peor vendedor no alcanza. Esas multas que están contempladas en el proyecto van hacia una responsabilidad solidaria del intermediario, sea plataforma digital o no, y la empresa que vende el producto, que puede ser un comerciante o puede ser la empresa misma mayorista. Claro. Diputado, el proyecto... Sea servicio, sea producto. Sí. Perdón. ¿El proyecto contempla alguna situación particular con las condiciones de privacidad que uno a veces termina aceptando en las plataformas, digamos? El uso de la información. Claro, también. Que uno porque a le veces provee. claro, en las plataformas. O sea, para bajar hoy cualquier plataforma, cualquier app, si uno quiere hacer un pedido de recibir comida por delivery. Yo te conté lo que me pasó en ese sentido. Claro. Bueno, uno tiene que sí o sí, para bajar las plataformas de hoy, virtuales, sí, marcar la tilde a las condiciones del uso de privacidad. Eso está contemplado porque, bueno, acá nuestra compañera tuvo una experiencia bastante mala en ese sentido, y hay varios reclamos también respecto a esa cuestión. Sí, está contemplado porque obviamente no deja de ser el consumo de un servicio a través de una plataforma digital, pero yo creo que ahí ya hay un tema que amerita una ley aparte que tiene que ver con el correcto uso de los datos que son públicos y después los datos que de manera eso está legislado, se utilizan justamente... ¿Cómo, perdón? No, eso que decía mi compañera, eso en realidad existe una ley sobre el uso de la información privada que uno le provee a una empresa, lo que pasa es que después es como siempre, no se respeta. Diputado, perdón, pero tenemos que darle paso a la comisión que se pone a trabajar ahora a las 15 horas, así que queremos seguir charlando sobre todo lo que sucede en la Comisión de Defensa del Consumidor. Seguramente mañana nos vamos a ocupar de manera más extensa. Perdón, pero tenemos que darle paso ya a la comisión de las 3 de la tarde. No, por favor. Gracias a ustedes. Hasta luego. Un saludo a todo el equipo del canal. Chau. Un saludo. Hasta luego. Aquí se quedan entonces ustedes con la actividad de la reunión informativa de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Gracias.